Hola, hola, hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla. Yo estoy aquí súper emocionado de estar con ustedes y bueno, con un temazo que nos tiene a todos, literalmente. Con la boca abierta. Y es que como ya pudieron ver por el título, la noticia que está circulando desde ayer, 4 de septiembre de 2025 es impactante. ¿Por qué? Pues porque Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, ellos. Nos han sorprendido a todos. Y no hablo de un nuevo proyecto, o de una campaña publicitaria. No. Hablo de algo mucho más. ¿Quieren saber qué es? Pues acompáñenme que hoy vamos a desmenuzar toda la información, a analizar los detalles, y por supuesto, a dar nuestra opinión sobre este bombazo que ha sacudido a la farándula turca y por extensión, a medio mundo. Antes de empezar, ya saben, si son nuevos por aquí, o si ya son parte de la familia, pero aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo porque, como saben, aquí siempre estamos al día con las últimas novedades, los chismecitos, los análisis, en fin, todo lo que necesita un buen fan de las series turcas para estar a la última. Y no se olviden de darle un buen me gusta a este vídeo si les gusta la temática. Ahora sí, vamos con el chismecito. La noticia, como les digo, estalló el 4 de septiembre. Y aunque los rumores han circulado durante meses, incluso años, sobre una posible relación entre Can Yaman y Demet Özdemir pero nunca pensamos que algo así pudiera pasar. Ya saben, ellos son dos de las estrellas más grandes de Turquía, con una legión de fans en todo el mundo, especialmente gracias a sus exitosas series, ¿verdad? Erkencikus o Pájaro Soñador. ¿Quién no la recuerda? Fueron el dúo perfecto, y muchos soñaron con que su química traspasara la pantalla. Pero claro, cada uno tenía sus propias vidas, sus parejas, y bueno, así quedó. Sin embargo, y aquí es donde la cosa se pone interesante, la noticia bomba fue revelada por la prensa turca, específicamente por el reconocido periodista Mehmet Uestunda, quien, a través de su cuenta de Twitter, publicó un mensaje que dejó a todos helados. Can Yaman y Demet Özdemir han sido vistos juntos, muy cercanos, en un exclusivo restaurante de Estambul. Fuentes confiables aseguran que la relación va en serio. ¡Pum! La bomba explotó. La publicación fue inmediatamente replicada por medios de todo el mundo, y las redes sociales explotaron. Millones de fans reaccionaron, divididos entre la euforia y la incredulidad. ¿Era verdad? ¿Estaban realmente juntos? Para sumarle más emoción a la historia, las fotos que acompañaron a la noticia fueron el detonante. En las imágenes captadas por paparazzi, se ve a Can y Demet muy sonrientes, compartiendo una cena romántica en el famoso restaurante César. Se les ve tomados de la mano, intercambiando miradas cómplices y, según los testigos, hubo hasta un beso, pequeño, pero beso al fin. ¿Se imaginan? Un beso entre Can y Demet. Dios mío. La verdad es que las fotos hablan por sí solas. No hay lugar a dudas. Pero la cosa no quedó ahí. Los medios comenzaron a investigar, y se descubrió que la pareja, supuestamente, había estado viéndose en secreto durante los últimos meses. Al parecer, y según fuentes cercanas a ambos actores, la chispa surgió de nuevo durante el rodaje de un comercial para una importante marca de moda. Se reencontraron, revivieron la conexión que tenían en la pantalla y bueno, la magia volvió a surgir. Ahora bien, ¿qué es lo que sabemos de la relación en sí? Pues, como siempre, hay más especulaciones que certezas. Algunos rumores sugieren que la relación es muy reciente, que apenas están comenzando a conocerse. Otros, por el contrario, aseguran que ya llevan varios meses juntos, y que lo habían mantenido en secreto por miedo a la reacción de los fans y de los medios. Lo que sí parece ser cierto es que ambos están muy felices y emocionados con esta nueva etapa. Pero, ¿qué implicaciones tiene esta relación para sus carreras? ¿Cómo reaccionarán sus fans? ¿Y será esto solo una estrategia de marketing, o realmente se quieren? Bueno, vamos a analizar un poco estas preguntas. En cuanto a sus carreras, la verdad es que esta noticia, en principio, solo puede beneficiarlos. Imaginen la cantidad de proyectos que podrían surgir ahora que son pareja. ¿Una nueva serie juntos? ¿Una película? ¿Una campaña publicitaria a gran escala?
Las posibilidades son infinitas. Y por supuesto, el interés mediático en ambos actores se ha multiplicado por 1000. Los paparazzi los seguirán a todas partes, y cualquier movimiento que hagan será noticia. Así que en términos profesionales, esto es una bomba de publicidad. En cuanto a los fans, bueno, aquí la situación es más compleja. Como les decía, las reacciones han sido muy diversas. Hay quienes están encantados y apoyan la relación, felices de ver a sus ídolos juntos. Hay quienes, en cambio, están decepcionados. O incluso celosos, y no ven con buenos ojos esta relación. Y luego están los que simplemente no se lo creen, y piensan que todo es una estrategia de marketing. Lo cierto es que con el tiempo y a medida que la relación se fortalezca, los fans se irán acostumbrando, y muchos terminarán por aceptarla y apoyarla. Y la pregunta del millón, ¿es esto real, o es solo marketing? Bueno, aquí solo podemos especular. La verdad es que nadie sabe excepto ellos dos. Pero por las fotos, por la manera en que se miran, y por el testimonio de los testigos, parece que hay algo más que una simple estrategia de marketing. La química entre ellos es innegable, y la emoción que desprenden es palpable. Esperemos que sean felices y que si deciden hacer pública su relación, sea porque realmente se quieren y se sienten cómodos con eso. A lo largo de la historia, hemos visto parejas en el mundo del entretenimiento que surgieron de la ficción y que lograron mantener una relación sólida en la vida real. Recordemos a Blake Lively y Ryan Reynolds, a Kurt Russell y Goldie Hawn, en fin, la lista es larga. Quizás Khan y Demet sean la próxima gran pareja de Hollywood. Pero, ¿qué más sabemos? Pues además de las fotos y los rumores, hay algo más que está generando mucho debate. Se trata de las reacciones de las exparejas de ambos. Khan, recordemos, estuvo en una larga relación con Diletta Leotta, una famosa presentadora italiana. Y Demet, por su parte, estuvo casada con Oğuzhan Koç, un cantante y actor turco. ¿Cómo habrán tomado esta noticia? Los medios han estado muy pendientes de sus redes sociales, buscando alguna señal de reacción. Hasta el momento, no ha habido ninguna declaración oficial. ¿Pero qué creen que piensan? ¿Sentirán celos? ¿Sorpresa? ¿Indiferencia? ¿Ustedes qué opinan? Y aquí es donde la especulación y el análisis se vuelven aún más interesantes. La relación de Can Yaman con Diletta Leotta fue en su momento muy publicitada. Ambos eran figuras públicas con gran seguimiento y su relación acaparó portadas y titulares. La ruptura, aunque discreta, generó cierta expectación sobre los motivos. ¿Cómo reaccionará Diletta ante esta nueva relación de Can? ¿Se pronunciará al respecto? ¿Compartirá algún mensaje en sus redes sociales? Los medios italianos, conocidos por su pasión por la farándula, seguramente estarán muy atentos a cualquier movimiento de la presentadora. En el caso de Demet Özdemir, su matrimonio con Oğuzhan Koç fue relativamente corto pero muy mediático. La pareja, muy querida en Turquía, anunciaba su divorcio hace unos meses, lo que sorprendió a muchos de sus seguidores. ¿Cómo habrá reaccionado Oğuzhan a la noticia? ¿Sentirá alguna sorpresa o tal vez, incluso, una cierta melancolía? La prensa turca, conocida por su fervor en estos temas, buscará cualquier declaración o pista que revele sus sentimientos. La posibilidad de un encuentro fortuito, aunque sea breve, entre ambas parejas en algún evento público es algo que sin duda captaría la atención de todos. Además, no podemos olvidar el contexto profesional de ambos. Can Yaman, tras el éxito de Erkencikus, ha consolidado su carrera en Italia, protagonizando varias series y proyectos. Su imagen es muy cotizada y su presencia en el mundo de la moda es constante. Demet Özdemir, por su parte, sigue triunfando en Turquía, con nuevos proyectos y una creciente base de fans. ¿Cómo podría afectar esta relación a sus contratos publicitarios o a la elección de futuros proyectos? ¿Se especulará con posibles colaboraciones conjuntas? Las agencias y los productores seguramente estarán considerando todas las posibilidades. También es importante analizar el impacto en las redes sociales. Los fans de Can y Demet son muy activos y expresivos. Sus comentarios, opiniones y teorías inundarán las plataformas digitales. Surgirán hashtags, memes y todo tipo de contenido generado por los seguidores. La interacción entre los fans y los propios actores será un termómetro para medir el impacto de la relación. ¿Cómo gestionarán Can y Demet la atención mediática y las reacciones de sus seguidores?
¿Decidirán mantener su relación en privado o compartirán momentos con sus fans? La respuesta a estas preguntas marcará el camino a seguir para la pareja. Otro aspecto a considerar es la evolución de la relación. ¿Cómo se desarrollará esta historia? ¿Será un romance fugaz o una relación duradera? ¿Decidirán formalizar su relación públicamente? ¿Se plantearán dar el siguiente paso? La incertidumbre es parte del encanto de estas historias y el interés del público se mantendrá vivo durante mucho tiempo. Los medios estarán al acecho para capturar cada detalle, cada encuentro y cada gesto de la pareja. La posibilidad de que la relación sea un montaje publicitario es algo que siempre está presente en este tipo de situaciones. Sin embargo, las fotos, los rumores y el testimonio de los testigos sugieren que hay algo más que una simple estrategia de marketing. La conexión entre Khan y Demet es innegable. La química que desprenden es palpable. Sin embargo, el tiempo dirá la verdad. Solo ellos saben lo que realmente sienten y qué es lo que quieren. En resumen, la noticia de Can Yaman y Demet Özdemir es un acontecimiento que ha sacudido a la farándula turca y que ha capturado la atención del mundo entero. La noticia, la expectación, las reacciones y la incertidumbre son los ingredientes de una historia que promete seguir dando de qué hablar. La especulación y el análisis serán constantes. Los fans, los medios y el público en general estarán pendientes de cada movimiento de la pareja. ¿Será el comienzo de un cuento de hadas moderno o una estrategia efímera? Solo el tiempo lo dirá. Y con esto, llegamos al final del vídeo. ¿Qué les pareció la noticia? ¿Qué opinan de la nueva pareja? ¿Creen que su relación va en serio? ¿O piensan que es solo una estrategia de marketing? Me encantaría leer sus comentarios, sus opiniones, sus teorías. Todo. Déjenlo en la sección de comentarios, que yo los leo y respondo todos. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de la información. Ya saben, si les gustó este chismecito, no se olviden de darle un buen me gusta, de compartirlo con sus amigos, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguna novedad sobre las series turcas, los actores, las actrices, en fin, todo el salseo que tanto nos gusta. Y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!